4, 2, 3, 4. Muy buenos días. Acabamos de ver un breve pantallazo del local de la Iglesia Evangélica Revive, la cual no estáis habituados a ver porque desde las cámaras solo se enfoca lo que sucede en el púlpito. He querido tomar unas imágenes muy sencillas de un domingo inolvidable. Ya se explicó el adorno y las luces especiales que teníamos, frutos de una actividad de jóvenes del sábado. Fue una bendición verles allí, gozarse, alabar juntos al Señor y recibir la palabra de Dios desafiándoles a vivir vidas de gratitud. Eso quedó plasmado en las paredes de la iglesia, en carteles, post-it y distintas notas que los chicos y chicas tuvieron la oportunidad de escribir. Ayer tuvimos un maravilloso día. Comenzamos hoy la semana número 7 estudiando la persona del Espíritu Santo y en este caso en relación a la inspiración de la Biblia, la palabra de Dios, este libro maravilloso que tenemos y en el cual meditamos y leemos cada día de nuestra vida y a través de la cual el Señor nos habla. Abraham predicó ayer sobre este tema y dio el título al mensaje como el verdadero autor de la Biblia, señalando la inspiración de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que guió a ciertos hombres para recibir revelación e inspiración, cosas que nos van a estar ocupando estos días de meditación. Tiempo atrás un hombre llevó su gastado Nuevo Testamento a un encuadernador para que lo encuadernara con un cuero fino, marroquí, como tapa y le imprimiera la leyenda El Nuevo Testamento sobre el lomo en letras doradas. El día prometido volvió al taller y vio su Nuevo Testamento hermosamente encuadernado, pero el encuadernador le presentó sus excusas y le dijo: carezco de tipos de imprenta suficientemente pequeños para imprimir toda la leyenda en el lomo del libro, de modo que me vi obligado a abreviarla. Observando el lomo del libro, el hombre vio 3 letras, T, N, T, porque son las letras iniciales que en inglés corresponden al Nuevo Testamento. De ahí el juego de palabras TNT, que significan un explosivo, el trinitrotolueno. ¡Perfecto!, dijo el hombre, es la dinamita de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo declara que todas las Sagradas Escrituras provienen de Dios. Tanto es así que expresa: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso está en 2 a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 36. Sí, la palabra de Dios inspirada es la que tiene poder. Y Pablo habla de esto cuando les escribe a los tesalonicenses y les dice que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual actúa. Y la palabra actúa allí en el capítulo 2, creo que era el versículo 14 de Primera Tesalonicenses, es una palabra que significa energía. Es la que dinamiza nuestras vidas. Es el poder de Dios que fortalece nuestras vidas cristianas en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de las guerras, en medio de la enfermedad, en medio de las lágrimas, en medio del duelo, en medio del dolor. La palabra de Dios es consuelo, fortaleza, poder de Dios que revitaliza
nuestros corazones para que podamos enfrentar la vida cristiana. El Salmo 119 dice: extranjero soy yo en la tierra, tu palabra me guía, o tu palabra es el mapa. Ella es el GPS de Dios para nuestras vidas. Nos da guía, nos da orientación. La palabra inspirada traduce un vocablo griego que significa sopló Dios. Algo así como Dios sopló vida en el hombre y lo hizo un ser viviente. De la misma manera sopló vida y sabiduría en la palabra escrita de Dios. Esto hace que de la Biblia el libro más importante del mundo, especialmente para todos los creyentes en Cristo. La Biblia es la constante fuente para la fe, la conducta y la inspiración de la cual bebemos todos y cada uno de nuestros días. La Biblia ha sido escrita en un periodo aproximado de 1500 años por más de 30 escritores distintos, asistidos e inspirados por Dios, siendo por ello las Santas Escrituras el libro entregado por Dios para dar su revelación al hombre. La palabra de Dios es un libro extraordinario, maravilloso, a través del cual Dios habla a nuestros corazones, escrito en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, por más de 30 o 40 autores. Tiene ese hilo dorado de la inspiración divina, a través del cual la palabra pura de Dios llega a nuestras vidas. Por eso Pablo le llama allí en 2 Timoteo 3:15, que hemos mencionado, sagradas escrituras. Indica con ello el carácter conductor de todo cuanto se haga en el santuario de nuestros corazones, que en el Nuevo Testamento se aplica al creyente. Pablo se lo dice a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16 y en el capítulo 6, versículo 19. Habéis sido comprado por precio, por lo tanto, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Toda la conducta cristiana, en la esfera personal o en la esfera eclesial, en la vida diaria, donde el creyente se encuentre, debe estar regida por la palabra inspirada de Dios para nosotros. Ahora, ayer Abraham también nos habló acerca de la revelación y la inspiración. Como revelación, podríamos definir en esta mañana la siguiente expresión resumida de lo que es la revelación. Significa, cuando hablamos de revelación, que la Biblia es la declaración de Dios por su propia amorosa voluntad, iniciativa y operación. Él comunicó a los escritores humanos de la Biblia para que ellos registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y desea, para gloria de su nombre, bendición a los que creen y dejar sin excusa al incrédulo, al no creyente. Así podemos ver distintas maneras de la revelación. Romanos 1:20 nos dice que Dios se reveló en una forma natural, a través de la creación, a través de la naturaleza. Y lamentablemente los hombres no han sabido leer la maravilla de las Escrituras, de la creación de Dios en la naturaleza. También la Biblia nos dice que Dios se revela por los milagros. En Juan capítulo 2, versículo 11 dice: este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Más tarde vamos a encontrar
comunicación directa. En Hechos capítulo 22, versículo 17, Pablo da testimonio de lo que Dios le dijo que dijera, cosas que también experimentaron en otros momentos los profetas. Y Abraham nos decía ayer que a veces es muy difícil diferenciar entre cuando habla un profeta y cuando Dios mismo está hablando a través de él. Obviamente la revelación nos vino a través de Jesucristo, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dirá más tarde Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se revela también por medio de la Biblia, como acabamos de leer en Hebreos 1:1, como lo ha dicho también Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, y como lo dirá también el apóstol Pedro en 2 Pedro 1, 19 y 21, que los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por Dios. Los modos de revelación a los escritores humanos de la Biblia es diverso. Vemos que tuvieron visiones en Isaías 1:2, en el capítulo 6 de Isaías, cuando él está en el santuario y contempla a los arcángeles adorando delante del trono. El propio Ezequiel en el capítulo 1, Daniel a través de los sueños, el éxtasis de Pedro en Hechos capítulo 10, incluso en traslaciones como le sucedió al apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo, o directamente como se reveló Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, también por medio de los ángeles, Daniel capítulo 8 o Apocalipsis capítulo 22. Sí, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado, pero esa revelación llevó luego a la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Y con esto concluiremos nuestro devocional esta mañana. Es la operación divina ejercida sobre los autores humanos por la cual Dios le revela el mensaje a escribir. Custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego al trabajo hecho el aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva, eficiente y operante en cada una de nuestras vidas por la aplicación del Espíritu Santo. Abundaremos un poco más mañana en esto. Hoy nos baste saber que la palabra de Dios fue inspirada, que los hombres guiados por Dios, que respetó su carácter para que escribieran de forma diferente y hoy podamos hablar de Moisés, el legislador, o de David, el dulce cantor de Israel, o el profeta evangélico como Isaías, que del capítulo 40 al 66 nos describe la belleza del evangelio en situaciones verdaderamente extraordinarias. ¿Cuántas cosas tenemos para regocijarnos en este libro precioso, la palabra de Dios? Padre, gracias te damos esta mañana por el Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras y ese legado maravilloso, ese tesoro que has dejado en nuestras manos para que nos sumerjamos en él, aprendamos a conocerte, a conocernos a nosotros mismos y a vivir la vida como tú quieres que la vivamos.
Ayúdanos esta semana a discernir estas verdades, a serte agradecidos por ella y por ella amar más y más tu palabra. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.